familia, hablemos de la fe, la esperanza y el amor. Hablemos de familia, cielos abiertos. Tu radio. Tu radio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hablemos de Familia a través de Cielos Abiertos, turradio.com, pasaporte a una nueva vida. Nos unimos dos medios de comunicación, así es, como lo es Cielos Abiertos y Suba Alternativa, para dar inicio a este maravilloso programa en el que sin duda somos totalmente edificados, no solamente ustedes, sino nosotros, porque qué bonito que podamos abordar temáticas de familia a la luz del Evangelio, a la luz de la palabra, y no conforme a nuestra propia opinión como generalmente queremos solucionar las cosas, sino que bien, que sea bajo la dirección del Señor. Por eso la palabra dice que Él nos saca de lodo cenagoso, pone nuestros pies sobre peña y endereza nuestros pasos. ¿Y qué nos ilumina a nosotros? La misma palabra de Dios. Es por eso que nos encontramos aquí, Dani Albeiro Aguillón y quien les habla, Diana Karina Pimentel, acompañándoles. Y la temática del día de hoy es la siguiente pregunta para que la tengamos muy, pero muy presente. ¿Estás criando a tus hijos como Dios dice? 4 conversaciones que transforman tu familia. ¿Cuáles serían esas conversaciones que debemos establecer con nuestros hijos y poner en práctica? El ánimo, la corrección, la represión y la súplica. ¿Pero en qué consiste todo ello? Bueno, pues para extender un poco más este tema, saludo a Dani Albeiro Aguillón. Hola, hola, colega, compañero, amigo, esposo. Un saludo muy especial a las personas que siempre nos sintonizan en este espacio. Hablemos de familia. Muchas gracias por acompañarnos siempre a través de Cielos Abiertos, turradio.com y también de Suba Alternativa. Como siempre lo decimos, estamos muy contentos de poder tener esta preciosa oportunidad de poder llevar estos temas enfocados a la familia y que tienen como fin que seamos instruidos con la palabra de Dios, ya que debemos reconocer que la familia está en crisis, el modelo tradicional está en crisis, los hogares viven situaciones muy difíciles. Y qué mejor que es ir a las escrituras, poder pedirle al Señor entendimiento, hacer las correcciones y a partir de ello, pues poder avanzar con esos pasos que nos entrega la palabra de Dios y que nuestras familias sean unas familias unidas, sean unas familias consistentes, sean unas familias que puedan ser de ejemplo a los demás, pero lo más importante, lo fundamental, familias en Dios, familias que glorifiquen el nombre del Señor. Para eso estamos, para trabajar en ello, para clamarle al Señor, para suplicarle al Señor que nos ayude, para que Él nos ilumine y para que Él nos edifique. En este caso, pues bueno, utilizando en su infinita misericordia estos dos medios de comunicación y este programa que se llama Hablemos de Familia. Entonces ya saben, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta para ustedes, queridos padres de familia? ¿Están criando a sus hijos como Dios dice o están criando sus hijos conforme a su propia opinión, en sus propias fuerzas, en su ira o en su propia sabiduría y no en la sabiduría que Dios debe derramar sobre cada uno de nosotros cuando le clamamos y cuando le buscamos y cuando nos sumergimos en las escrituras? Y por eso debemos poner en práctica entonces 4 temas importantes con ellos, y es el ánimo, porque nosotros pensamos que ellos a veces como que, bueno, son niños que solamente deben obedecer, pero se nos olvida animarlos, se nos olvida que si es necesario, que sí es necesario corregirlos, porque si los amamos, los disciplinamos, que es necesaria la represión y que es necesaria la súplica. ¿Pero en qué consiste esto? Pues bueno, entonces vamos con nuestra primera pregunta. En primera instancia, vamos a hablar sobre el ánimo. Y la pregunta es, ¿por qué los hijos necesitan escuchar palabras que edifican, que reconfortan, que ayudan, que alientan y que les da una
verdadera esperanza. Bueno, ellos necesitan escuchar palabras de ánimo porque la Biblia nos entrega palabras de ánimo. Esfuércense y sean valientes. Confiad en mí, dice también la escritura, ¿no? Son palabras de ánimo. Y esto hace referencia el ánimo a fortalecer el corazón. En este caso, el corazón de los pequeños, mediante palabras que nos lleven a qué? A confiar en Dios y a perseverar en lo correcto. Así que, ¿cuál es la idea? La idea es que nosotros les compartimos la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que ellos puedan confiar en el Señor y también puedan perseverar en lo correcto. No consiste en elogiar todo lo que hacen, sino más bien en reconocer evidencia de la gracia de Dios en sus vidas. Si uno se pregunta por qué es tan importante el ánimo, la respuesta sería porque nuestros hijos enfrentan luchas, miedos, temores, fracasos, tentaciones también como sucede con nosotros los adultos. Así que ellos necesitan escuchar que Dios está al control de todo y que Dios está allí también en medio de esas situaciones como lo hace con nosotros. Claro, entendiendo básicamente lo siguiente, que ellos necesitan reconocer a su tiempo a Cristo como Señor y Salvador. Pero nosotros estamos haciendo lo que dice la Escritura, es hablar de Dios, hablar de la necesidad del Salvador. Y en medio de todo eso estamos viviendo el día a día con la gracia de Dios que le transmitimos a ellos. Les estamos transmitiendo de que el Señor nos está dando gracia y que por esa gracia también a ellos les está llegando esa gracia. Les estamos transmitiendo que en medio de nuestras luchas y pruebas nosotros estamos confiando en el Señor, que ellos deben confiar en el Señor. Entonces, por ejemplo, cuando el niño está viviendo un fracaso quizás o alguna situación difícil en el colegio, donde le están haciendo bullying, donde le están haciendo allí mucha presión, ¿qué le decimos al niño? Mira, nosotros, los hijos de Dios, debemos confiar en Él. Él nos alienta, Él nos fortalece. Y ahí están las palabras de ánimo. Esas son las palabras de ánimo de la cual nosotros debemos referenciar. Miremos si el niño es completamente criticado por la situación que le va en el colegio. Entonces, miremos este panorama, ¿no? Para que podamos dar el ejemplo. Un niño donde se le está haciendo bullying. Y entonces papá le dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué te dejas? Agarra también a golpes allá a tus compañeros, ¿no? Esas no son las palabras de ánimo que debiéramos dar. Por supuesto, el niño debe contar qué es lo que está sucediendo. Y para ello es muy importante la comunicación. El niño debe hablar de lo que le sucede en el día a día. Y en medio de todo esto, nosotros más bien animarlo y no desanimarlo. Cuando lo criticamos a toda hora, cuando no le damos palabras de aliento, entonces el niño que se está desanimando. ¿Y eso que crea? Desconfianzas. Eso que crea emociones donde el niño las tiene a veces muy altas y a veces se siente completamente desprotegido, lamentablemente. Nada de esto a muchos de los padres nos lo dijeron, pero qué bueno es poder tener estos espacios. ¿Para qué? Para poder decir, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que enseña? Yo recuerdo unas palabras que nosotros vemos, por ejemplo, en Josué, en el capítulo 1, versículo 9, ¿no? Ujú. Cuando Josué está a punto ya de tomar la tierra prometida, porque Josué es el sucesor, en este caso, de Moisés, y el Señor le dice, esforzaos, sé valiente, cobrad ánimo, ¿no? Sí, ahí hay una palabra de aliento a ese corazón, porque la tarea que le tocaba no era fácil. Entonces nosotros como padres, ¿por qué no lo hacemos? Nosotros como padres debemos animar a nuestros hijos. Los padres somos instrumentos de ese ánimo. Entonces muchas veces con ese ánimo, pues estamos también eh, trabajando en corregir los errores y en medio de todo eso, claro que exaltamos las virtudes que el Señor permite con nuestros hijos. Así que este tema es muy importante. El ánimo, hay que hablar ánimo a nuestros hijos, pero ese ánimo es conforme a la palabra de Dios.
No es ese emocionalismo, ¿no? Como decir, Oye, hijo, es que el Señor te ha hecho y tú todo lo que vas a hacer en esta vida lo vas a conquistar. No, estamos hablando realmente de la palabra de Dios, no de versículos sacados fuera de su contexto. Por eso podemos colocar un buen ejemplo con respecto a ese ánimo. Es, pasan situaciones difíciles, confía en el Señor. Estás viviendo bajo presión, bajo esta situación que te está pasando en el colegio, confía en el Señor. Empieza a confiar en el Señor. Empieza a mirar que tú necesitas de Dios, que tú necesitas de la salvación, que como todos eres también un pecador, pero que Cristo extiende gracia, extiende misericordia. El Señor siempre extiende una nueva misericordia cada mañana sin duda. Por eso debemos tener en cuenta que el ánimo no es solamente un optimismo o una fuerza de voluntad, sino es el valor y la fortaleza que nos es concedido por la misma gracia que el Señor derrama sobre los suyos. También es ese valor que el Señor nos permite cada día para poder perseverar por medio de la fe y por medio de la confianza en Él. Cada vez que tú sientes que no tienes fuerzas, pero aún así sigues adelante, es porque el Señor renueva tus fuerzas, es porque el Señor extiende misericordias y es porque el Señor nos enseña a dar por gracia lo que hemos recibido por gracia. Y nosotros eso mismo debemos dar como padres, que si hemos recibido durante tanto tiempo la gracia y la misericordia del Señor es lo que debemos tener hacia nuestros hijos para traerles el ánimo y el aliento que ellos requieren. No solamente estamos ahí para mandar, para ordenar, no solamente estamos ahí para exigirles o para desquitarnos con ellos si estamos de mal humor o para ignorarlos. Lamentablemente cometemos tantas fallas, tantos errores que nos ensimismamos en nosotros mismos y en nuestras situaciones que nos olvidamos de no llevar sobras a nuestro hogar, sino lo mejor en nuestro hogar y es tener la mejor actitud y tener la mayor disposición para nuestra familia. Entonces ya vemos en qué consiste el ánimo. Ahora bien, la corrección, vamos al segundo tema y es cómo enderezar el camino de nuestros hijos. Bueno, muy importante cada uno de estos puntos. ¿Por qué? Porque nosotros generalmente no llevamos un orden bíblico en la crianza y nosotros criamos conforme a lo que hemos recibido de nuestros padres y también conforme a la cultura nos está impulsando a que desarrollemos esa crianza lamentablemente. Pero es la palabra de Dios la que debemos seguir. Cuando nosotros vamos a las escrituras, nos damos cuenta de que muchas veces no aplicamos esto, muchas veces no lo entendíamos, pero también nos damos cuenta que nuestra generación pasada generalmente no llevaba esos principios, es decir, nuestros padres cómo corregían, corregían de una manera airada, corregían de una manera desproporcionada y sus palabras en vez de ánimo eran de desaliento. Pero el punto es que sí hay que corregir, porque eso es lo que tú estás preguntando, sí hay que corregir. Lamentablemente, pues cuando nosotros corregimos desproporcionadamente, lo que estamos trayendo también es desaliento a la vida de nuestros hijos. Entonces, bueno, ¿por qué hablamos de la corrección y por qué es importante esa corrección bíblica? Bueno, básicamente porque a través de la corrección le mostramos a nuestros pequeños dónde, en qué puntos se están desviando y cómo nosotros les estamos ayudando para que ellos retomen el camino de la obediencia. Así que eso es muy importante, es mostrarle a nuestros hijos el desvío, es mostrarle a nuestros hijos que ese camino que están tomando no es el adecuado. Vamos a poner un ejemplo, la mentira. Entonces, los niños mienten porque se les dio una orden y no la cumplieron. Pero entonces nosotros le mostramos que ellos están mintiendo, que el mentir desagrada a Dios y que esto tiene una palabra y es pecado y que el pecado hace que uno esté en enemistad con Dios, que haya una barrera, por lo cual necesitamos de Cristo. Es que cada oportunidad para nuestros pequeños es una posibilidad para evangelizarlos. Pero nosotros muchas veces por los afanes del día a día, muchas veces porque no lo entendemos, muchas veces porque nos dominan otras cosas,
no comprendemos que cada situación es una oportunidad para poder evangelizar y recordar la necesidad de Cristo. La corrección no se centra exclusivamente en castigar, sino la corrección lo que está buscando es restaurar. Bueno, uno debía también preguntarse en qué momento debe aplicarse, ¿no? Por supuesto, cuando el hijo se equivoca por esa ignorancia, por ese ámbito que lo rodea, ¿no es cierto? Los demás compañeros, lo que él está observando, entonces allí está esa ignorancia y vemos, por ejemplo, una situación práctica, ¿no? El hijo contesta mal, es irrespetuoso con los padres. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos corregir a nuestro hijo? Bueno, le diríamos, hijo, la palabra de Dios dice esto. Y estás en este momento no solamente faltando el respeto a tus padres, sino que estás pecando contra Dios. Ese no es el ejemplo, eso no te hemos enseñado. Por el contrario, te estamos enseñando que debes honrar a papá y a mamá. Y esto hay que hacerlos desde bien pequeños. Por favor, padres, tú que tienes esos hijos en 1 o 2 años, esfuérzate porque son edades muy propicias, muy importantes donde no debes desperdiciar el tiempo. ¿Qué ocurre cuando están en esas edades? 1 y 2 años. Los niños ya están en cuidado de otras personas. Los niños ya los están educando otras personas, lamentablemente. Así es. Otras personas están encargándose de instruir a nuestros hijos cuando es responsabilidad de nosotros como padres corregirlos, disciplinarlos. La misma palabra del Señor dice que Él al que ama disciplina y, y nosotros necesitamos ser disciplinados. Siempre cuando se nos habla de disciplina pensamos que de una vez es la varita o es ahí como la palmadita cuando son muy pequeños o es sencillamente un grito, o ya es hablarles de una forma que no debe ser, pero la misma palabra, lo que tú decías, ¿no? Es cuestión de hablarle a nuestros hijos, porque nosotros queremos criar a nuestros hijos, pero sin Cristo. Ujú. Es decirle, bueno, mira, tú sabes que esa actitud que tú tienes y que tenemos todos aquí en familia y que debemos mejorar, es para el Señor porque ofendemos a Dios. Tú sabes que esto le desagrada al creador de los cielos, la tierra, los mares y todo lo que en ello hay. Tú sabes que el Señor manda a que los hijos deben honrar a los padres y que cada vez que tú desobedeces, estás contristando el Espíritu Santo porque no estás obedeciendo lo que Dios dice que debes honrar y en honrar debes obedecer y que si te decimos algo es para tu bien, es para tu formación, es algo que te va a ayudar a tu carácter, a que tengas un mejor comportamiento, pero no solamente externo, sino en un comportamiento interno y sincero y Mm, genuino. mm. Entonces, esa realmente es la corrección cuando el Señor nos habla, ¿sí? Es algo en amor, pero también es una corrección en advertencia. Mira, esto puede acarrear Sí, una consecuencia. y mira que la advertencia que nosotros generalmente recibíamos era una advertencia ya en un tono prácticamente amenazante, ¿sí? Ujú. No en el amor del Sí, Señor. claro, es muy diferente. Ya era un tono amenazante, entonces eso ya se convertía en algo muy complicado cuando se dio nuestra crianza y la crianza de muchos de nuestros oyentes, televidentes, y por eso la idea es ir a las escrituras. Ahora, por esta ignorancia de la palabra, eso no nos exime realmente de las consecuencias, porque uno Ujú. dice, no, pues que yo no sabía, no, yo no tenía ni idea. No, por eso es que vemos hoy en día las consecuencias. Fíjate que en estos países de Occidente encontramos unas cifras realmente escandalosas. La gran mayoría de familias viven sin papá. Ujú. ¿Por qué? Porque el papá ha abandonado el hogar. Porque el papá no solamente abandonó el hogar, sino que se fue a formar otra familia. Porque el papá vive por fuera. No solamente tenemos el abandono de que se fue con otra persona, sino que vive por fuera. O sea, que no generalmente está en casa. Entonces, ¿qué tenemos allí?
lamentablemente familias que están creciendo sin papá lamentablemente. Claro, las mamitas tienen que hacer un doble esfuerzo, pero el papá hace falta. Ahora, cuando nosotros vemos eso en las escrituras, ¿sabes qué? Uno recuerda que la Biblia dice que aunque falte padre y madre, con todo eso el Señor te recoge. Con todo eso el Señor no te abandona. Entonces, miremos que a la luz de las escrituras sí tenemos herramientas. No podemos hacer una advertencia con gritos. No podemos hacer una advertencia pensando ya en el castigo, sino debemos hacer una advertencia amorosa basada en la palabra de Dios, con palabras realmente adecuadas y sazonadas bajo la guianza del Espíritu Santo. ¿Qué se necesita para todo ello? Padres temerosos de Dios. Padres que vuelvan a colocar a Dios en el primer lugar. Padres que empiecen a tomar un tiempo para estudiar las escrituras. Padres que se dispongan en humildad para avanzar en la crianza bíblica, los principios y valores. Por supuesto, cuando nosotros vemos padres conforme a las escrituras, vemos a sus hijos respetuosos. Cuando nosotros no vemos a padres que son temerosos de Dios, ¿cómo vamos a ver a sus hijos? Indisciplinados, malcriados, irrespetuosos con los padres, desobedientes, pero en medio de todo eso, hijos que no le van a aportar a la sociedad, que van a querer no esforzarse, que van a pensar que todo se lo tienen que dar, ¿cierto? Lamentablemente. Entonces, mira que es muy importante ese tema de la corrección, ¿no? Y como tú lo mencionabas, pues la palabra de Dios nos habla de la corrección, ¿no? El Señor al que ama, disciplina. Entonces, nosotros como padres disciplinamos a nuestros hijos, es decir, corregimos a nuestros hijos. El Señor ayude en esta tarea. Uno lo ve difícil, ¿no? Ujú. Pero si uno se encomienda al Señor y uno se dispone, seguramente va a avanzar. Claro, y la corrección es en amor, pero también con firmeza, Amén. con autoridad. Y esa autoridad se gana con el ejemplo y esa autoridad se gana cuando nosotros decimos, esto va a acarrear una consecuencia y por más dolorosa que sea la consecuencia, debemos cumplirla, porque si la cumplimos, ellos ya saben que nosotros vamos a actuar. Entonces, esa es una forma de corregir a nuestros hijos para que no lo hagamos en nuestras fuerzas porque vamos a decir palabras hirientes, vamos a decir palabras ofensivas, vamos a lastimar a nuestros hijos y eso es algo que queda en el trayecto y en el transcurso de la vida de ellos, así crezcan. También queda bajo ese tipo de maltratos, ese tipo de corrección y no se trata de eso. Se trata de una corrección a la luz del Evangelio y sí existe un manual que nos dice cómo instruir y cómo corregir a nuestros hijos y es a la luz del Evangelio. Ahora vamos con el tema de la represión, que es cuando es necesario confrontar precisamente a nuestros hijos con esa firmeza que nosotros debemos tener como padres. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo podemos ponerlo en práctica? Bueno, ¿cuándo es necesaria esa reprensión? Valdría la pena poder diferenciar entre corrección y reprensión. Cuando nosotros estamos hablando de corrección, hacemos un énfasis en instrucción. Y cuando estamos hablando de reprensión, estamos hablando de confrontación, es decir, de algo Ujú. persistente. La reprensión tiene que ver con algo persistente. Al niño se le ha dicho no haga esto y él insiste en hacerlo. Así que la reprensión la utilizamos nosotros los padres cuando el hijo persiste en una conducta pecaminosa o en una conducta desafiante. Ahí es cuando aplicamos la reprensión. Así que queda muy importante para los oyentes televidentes estas palabras, ¿no? Para que no se nos confundan. Corrección tiene que ver con la instrucción. Corregimos porque estamos también instruyendo a nuestros pequeños. Pero en este caso la reprensión tiene que ver precisamente con confrontación, porque ya es algo repetitivo, ya es algo que el niño está haciendo a pesar de que le hemos hablado en esa instrucción y le hemos corregido, ¿no? Entonces, más bien observamos que muchos padres evitan que la reprensión. ¿Por qué? Porque la reprensión ya implica
una relación de más firmeza, ¿no? Una situación de más firmeza con nuestros hijos. Y entonces ellos temen afectar la relación con los hijos. Mira, ocurre lo siguiente, cuando uno ha sido criado un poco fuerte, entonces uno cría de forma muy blanda generalmente. Porque uno dice, yo no quiero vivir esos sentimientos que vivía con mis padres. Me regañaban por todo, es que no podía hacer nada porque ya me regañaban. Si me sentaba así, me regañaban. Si me ponía estos zapatos, me regañaban. Por absolutamente todo. Y entonces, ¿qué? Ya viene una generación que se cataloga como padres permisivos. Es decir, que permiten todo del niño, que ya haga lo que haga, sí, y respeta a los padres. Lo único que hay es como una risa nerviosa, ¿no? De los papás, ¿no? Que no saben qué hacer, como que hay una risa nerviosa, pero realmente ellos están permitiendo muchas cosas. Hoy en día, ¿cómo observamos eso? ¿No? Es increíble, ¿no? Observar esas situaciones de papás que definitivamente no corrigen, no reprenden a sus hijos y lo hacen precisamente porque no quieren caer en extremos, porque vivieron una crianza muy dura o porque quieren mantener una relación cómoda con sus hijos. Entonces, un ejemplo práctico es cuando se le ha dicho algo al niño, por ejemplo, de que arreglar su cuarto y no lo hace. Entonces, ahí se le muestra la gravedad de la desobediencia, que una vez más está faltando a sus padres, pero no solamente a sus padres, a Dios, porque Dios todo lo ve. Por ejemplo, papás, ¿están enseñando que Dios está en todas partes? Si enseñamos eso a nuestros hijos, los niños van a empezar a entender realmente quién es Dios y que de Dios nadie se puede ocultar, que Dios conoce todos los pensamientos más íntimos del corazón, que Dios está en todas partes, que no hay nada que se le pueda ocultar. ¿Le hablamos eso a nuestros hijos? Por supuesto que no estamos presentando a un Dios que te va a llevar al infierno y que no te va a dar ninguna oportunidad ni nada de eso, no. Estamos presentando a un Dios que es soberano y que es poderoso, que nuestra mente no lo puede contener, que debemos temerle, pero también Él es amoroso, porque el Padre envió a su Hijo a morir por los pecadores. El mensaje del Evangelio que contiene que verdad, justicia, gracia. Así que no podemos olvidar esos elementos, aun cuando el niño está desobedeciendo, está incumpliendo reglas, está incumpliendo lo que le hemos enseñado. Entonces, ¿qué? Le compartimos que eso trae consecuencias. A pesar de que puede haber misericordia, hay consecuencias para este pequeño o para los pequeños porque han desobedecido persistentemente, ¿no? Hay consecuencias. Pero también que hay misericordia, hablándoles con verdad, hablándoles con disposición. Entonces, eso es lo que tiene que ver con la reprensión. Recordemos, es firmeza, pero no estamos hablando de ira. Y el objetivo entonces no es humillar al hijo, sino llevarlo a reconocer su pecado delante de Dios. Ellos van entendiendo poco a poco. Y esto quiere decir que ellos se van entrenando realmente a qué, a reconocer a Cristo como Señor y como Salvador. Sí, así es. Ahí vamos adquiriendo cierto tipo de instrucciones para poner en práctica en nuestros hogares. Queremos de verdad agradecer la sintonía de ustedes a través de su alternativa de cielos abiertos, que sigan ahí interactuando mientras seguimos hablando sobre otro tema importante que es la súplica, ya que hemos hablado del ánimo que debemos brindarle a nuestros hijos, la corrección, porque si el Señor al que ama disciplina y nos tiene que seguir disciplinando a nosotros como adultos, aún más aún más nosotros, pues a nuestros niños. ¿Verdad? Y la represión que es interesante, es importante porque ya es el tipo de acción y demostrarle las consecuencias a nuestros hijos que tienen cuando repercuten y son constantes en esa indisciplina y en esa falta de respeto y en esa falta de obediencia que ellos están teniendo. Y lo otro es que definitivamente
nosotros debemos disciplinar a nuestros hijos prácticamente desde que nacen. O sea, cuando digo disciplinarlos es que ya a medida de la forma en la que le vamos hablando con autoridad, ya vamos aprendiendo en qué momento llora el bebé realmente porque tiene hambre, porque tiene sueño, porque tiene un cólico, porque tiene gases, ya uno entiende que está incómodo con el pañal, o sencillamente uno también desde muy pequeño, recién nacido, se entiende cuando está haciendo pataleta. Entonces, si uno va sabiendo manejar todo ese tipo de situaciones desde que ellos van naciendo y ya cuando van intuyendo las cosas, ya uno les va hablando y ya cuando ellos son más conscientes de acuerdo al crecimiento, pues ya esto tiene una consecuencia que es la varita o ya uno mira en qué forma puede corregirlos en el amor, pero también en la autoridad y en la disciplina. Si no lo hacemos desde que ellos nacen, es difícil hacerlo ya, esperar que ellos crezcan y crezcan porque uno se conduele, y no, pero yo cómo voy a disciplinar a mi hijo o a mi hija si tienen apenas 1 año, si tiene 2 años. Debemos disciplinarlos, debemos implementar reglas para ellos, y ellos entienden, ellos son muy entendidos. Eso no es como cuando en nuestra generación que nos tenían ahí amarraditos dentro de las cobijas y abríamos nuestros ojos como a la semana, sino ya desde que nacen son más despiertos, son más entendidos, incluso las nuevas generaciones hoy en día. Entonces, hablemos sobre la súplica. Eh, Hablemos sobre la súplica porque uno dice, bueno, cuando yo escucho este término, digo, bueno, al único que le debo suplicar es a Dios, ¿no? ¿Cómo se utiliza ese tipo de súplica de nosotros los padres ah, para poder apelar al corazón de nuestros hijos? Bueno, y para poder responder esa pregunta, pongamos un ejemplo. Es como el papá le está diciendo al hijo, generalmente puede ser un hijo adolescente, y decirle lo siguiente: hijo, te ruego que escuches la sabiduría de Dios. Su camino es siempre mejor que el tuyo. Eso es, Amén. eso es, ¿sí ves? Interesante poner en práctica ello. Hablemos entonces de la súplica. Es apelar al corazón del pequeño, ¿no? Es una apelación amorosa a ese corazón del pequeño. No se trata de una orden ni una corrección, es exhortar y persuadir al pequeño para que él pueda reflexionar y pueda ajustar sus decisiones y sus opiniones. Esta porque es importante también esta forma de comunicación, de educación en la crianza, porque los niños no solamente necesitan reglas, necesitan entender los modelos bíblicos, la crianza bíblica. ¿Quién es Dios? ¿Cómo Dios trató a su pueblo? ¿Cómo Dios envió a su Hijo Jesucristo para salvar a los pecadores? ¿Cierto? Entonces, ellos necesitan entender todo eso. Así que la súplica lo que debe producir en el pequeño es reflexión y considerar las consecuencias de sus decisiones, ¿cierto? Mira que es muy interesante. Tenemos que lograr diferenciar el ánimo, la corrección, también La la reprensión. reprensión y lo que estamos hablando de la súplica. Tenemos que entender en qué momento el poder hacerlo con nuestro hijo, ¿no? No siempre vamos a estar exhortándolo o suplicando que escuche la voz de Dios. No siempre será así. No siempre estaremos con las palabras de ánimo, porque hay circunstancias en las cuales nuestro hijo o nuestros hijos están mostrando una rebeldía más latente, más evidente. Pero debemos comprender que de todo eso nosotros debemos utilizar en ciertos momentos de la crianza. Pero aquí también es importante decir que eso lo necesitamos los adultos. Los adultos necesitamos palabras de ánimo cuando estamos pasando por pruebas. Los adultos necesitamos corrección porque muchas veces no ponemos atención a la palabra de Dios y pecamos. Los adultos también necesitamos que no solamente se nos corrija, sino que haya una reprensión. ¿Por qué? Porque muchas veces somos obstinados y seguimos en esos mismos pecados.
pero también los adultos necesitamos la súplica. Un hermano le dice a otro hermano de la iglesia, mira, no vayas por ese camino. Ten cuidado, ese camino va a traer consecuencias bastante complejas, bastante difíciles. Y eso es lo que vemos en la Biblia. Y entonces eso es lo que debemos poner en práctica con nuestros hijos en la crianza. La palabra de Dios es sabia. La palabra de Dios nos permite caminar conforme a esos principios para que podamos avanzar y le demos la honra y la gloria a Dios. La palabra del Señor, como lo manifestaste, nos brinda sabiduría. La palabra del Señor nos brinda herramientas esenciales para instruir a nuestros hijos. La palabra de Dios nos habla sobre el ánimo que debemos fundamentarle y brindarle a nuestros hijos. La palabra habla sobre la corrección que es necesaria para nuestros niños y nuestras niñas si les amamos. La reprensión que también es necesaria porque el Señor a medida de todo ello va enderezando nuestro camino, nos va enderezando. Nosotros nacemos con esa naturaleza pecaminosa y siempre queremos desviarnos y el Señor ahí nos va enderezando. Nosotros nos queremos desviar y el Señor otra vez vuelve y nos vuelve y nos pone en el camino. Y también vemos la súplica que es necesaria que nosotros lo tengamos, que cuando ponemos en práctica todo esto de lo que se ha venido hablando, en la súplica ya es traerles a la recordación a ellos de lo que le hemos enseñado en el transcurso de la vida, para que tengan muy presente en sus corazones y en su mente el Evangelio del Señor y sigan también pues su vida ya más adelante de adultos, cuando formen sus familias el día de mañana, en poder también tomar estas herramientas que no son las herramientas de Dani ni las herramientas de Karina, ni aquí hablemos de familia, sino son las herramientas que nos brinda la luz del Evangelio. Sí, porque sin duda el desconocer las escrituras es llevar una vida sin norte, sin dirección. Eso hay que decirlo. Papás, tú desconoces las escrituras, es llevar una vida sin dirección, lamentablemente. Pero esto que tú escuchas a través de este programa debería hacer una reflexión en tu corazón. ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Porque no se trata solamente de decir, papá, si tú no conoces las escrituras, estás llevando una vida sin dirección para ti mismo, para tu esposa y para tus hijos. Tú necesitas es qué hacer, pues pedirle al Señor que puedas empezar a estudiar las escrituras. Nunca es tarde para poder comenzar. Siempre hay oportunidades mientras estemos con vida. Siempre hay oportunidades. Una familia que no teme a Dios va a ser instruida por el sistema del mundo. ¿Y qué es lo que ofrece el sistema del mundo? Ideologías y filosofías que van en contra de los principios de la palabra de Dios. Entonces tenemos que hay diferentes tipos de familia para esta sociedad. Y ahí es donde empiezan a avanzar y a ser cada vez más latentes esos problemas. Y entonces vamos a tener hijos sin orden, hijos irrespetuosos, hijos sin ley, que hacen lo que quieran. Y cuando van a ser adultos, pues por supuesto, van a ser personas completamente alejadas de las cosas de Dios. Ahora, antes de entrar en la recta final, porque sé que ya vamos llegando casi a las conclusiones y a la sección que más le gusta a mi esposa, es lo siguiente. Hay un llamado respetuoso a que nosotros como papás le pidamos al Señor que podamos ir a la palabra de Dios. Que entendamos que sin Dios nuestras familias no avanzan. Que con Dios nuestras familias avanzan, aunque sabemos que el camino no es fácil. Él está con nosotros. Y Él nos está moldeando. Y Él nos está formando. Él nos está instruyendo y llevándonos por ese camino que nos va a permitir que nuestros hijos sean temerosos de Dios. Que nuestros hijos a una edad conveniente puedan reconocer a Cristo como Señor y como Salvador. Cuando la familia saca a Dios del centro, entonces la familia se vuelve su propio Dios. Tristemente, pero van a quedar es
en nada. Pero hay esperanza, hay esperanza. También quiero por aquí aprovechar para poder saludar a Marisol. Marisol nos ha dejado un mensaje a través de las redes sociales y nos dice que nos saluda de tierras chilenas y nos dice, debemos ser intencionales en la disciplina, en el amor del Señor, colocando límites. Por supuesto, la disciplina es algo que debe tenerse muy presente y es bajo los principios de la palabra de Dios. Cuando nosotros hablamos de disciplina tenemos que enfocarnos es en Dios, porque si no la enfocamos en el ser humano y vamos a tener desproporciones en esa disciplina. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, vamos a ver que hay disciplina y que debe obrarse en sabiduría esa disciplina. Es decir, con los principios bíblicos, donde uno de ellos precisamente tiene que ver con el amor, como lo decía nuestra oyente Marisol Fernández. Así es, Marisol, muchas gracias por reportar sintonía. Y bueno, nosotros nos vamos acercando entonces a las conclusiones sobre este tema. ¿Estás criando a tus hijos como Dios dice? ¿Estás criando a tus hijos como Dios dice? Pregunta-respuesta, después vendrá luego de Ah, las conclusiones. ¿Cuáles son esas conclusiones? bueno, las conclusiones de este espacio que hemos desarrollado, que tiene que ver si estamos criando a nuestros hijos como Dios manda, como Dios dice. Bueno, conclusiones. La comunicación bíblica en la crianza requiere equilibrio. Muchos padres solo corrigen, otros solo animan, algunos reprenden constantemente y otros nunca apelan al corazón. Pero Dios nos muestra el modelo completo. Animar para fortalecer, corregir para enderezar, reprender para confrontar, suplicar para persuadir. Cuando estos cuatro elementos están presentes, los padres reflejan mejor el carácter de Dios y ayudan a sus hijos a que puedan entonces entender quién es Dios y a su tiempo ellos puedan reconocer que necesitan de Cristo y puedan suplicar y puedan pedir por el Salvador. Sí, si no conocemos del Señor, pues ¿cómo vamos a saber a quién debemos glorificar? ¿Cómo, por qué debemos honrarlo? ¿Por qué debemos obedecer? ¿Por qué es importante tener límites como lo manifestó Marisol? ¿Y por qué es importante tener reglas? ¿Y por qué es importante poner en práctica todos estos temas? Ahora sí, nuestros segmentos, que tú dijiste que el que me gusta, yo ya me iba a adelantar en las conclusiones, pero Sí, ahora sí, y algo adicional sí, antes de señor. este segmento final, es que es muy importante que nuestros oyentes, televidentes, puedan identificar iglesias donde también les puedan animar y les puedan ayudar. Hay muchas personas que no buscan iglesias. Mm, Hay otras que buscan, pero lamentablemente esas iglesias no van conforme al modelo bíblico, es ujú. decir, no van a las escrituras. Y en las escrituras está la sabiduría. Así que, bueno, si en algo podemos ayudarles, pues escríbanos, déjanos un mensaje y con mucho gusto nosotros estaremos atentos para poderles guiar en lo que el Señor nos permite en medio de estas situaciones. ¿Por qué? Porque es muy importante decir, vea la Biblia, pero también que puedas tener una iglesia local donde congregarte, donde también te puedan mostrar cuáles son las consecuencias del pecado, pero también que hay un Dios de gracia, un Dios que perdona, un Dios que restaura. Todo eso es muy importante que nos lo digan. Y lamentablemente por la comodidad hoy en día, esos mensajes con respecto al tema del pecado ya no se abordan. Y a veces se aborda el tema del amor, pero de un amor como muy superficial, ¿no? Un amor del mundo, ¿no? Ni siquiera es el amor bíblico como para decir, bueno, por lo menos hablaron del amor, ¿no? Pero ni siquiera realmente están hablando del amor bíblico, ¿sí? Están hablando es del amor del mundo o de un amor superficial, efímero, lleno completamente de emociones. Entonces, no, eso no contribuye, no contribuye realmente. Sin disciplina no hay amor. Sin corrección no hay amor. Si no animamos, no hay amor. Si no ponemos en práctica todo esto, esto significa que no hay amor. Y es necesario todo ello para que nosotros podamos decirle a nuestros hijos, nos importas, nos interesas,
y necesitamos instruirte y animarte. Vamos entonces a nuestro segmento de pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Con respecto al tema, ¿estás criando a tus hijos como Dios dice? 4 conversaciones que transforman tu familia. Ánimo, corrección, reprensión y súplica. Primera pregunta. Hablemos sobre el ánimo. ¿Por qué los hijos necesitan escuchar palabras que edifican? Bueno, porque cuando hablamos de ánimo estamos hablando de fortalecer el corazón de nuestros hijos mediante palabras que los impulsen a conocer quién es Dios y a depender de Él. Y por supuesto, esto los lleve a perseverar en lo correcto. Segunda pregunta. Hablemos sobre la corrección. ¿Cómo enderezar el camino de nuestros hijos? Bueno, cuando hablamos de corrección es mostrarle a nuestros pequeños dónde se han desviado y ayudarles a volver al camino correcto. Allí viene un énfasis donde nosotros como padres no solamente mostramos el error, no solamente estamos mostrando el pecado, sino que les ayudamos a que retomen el camino correcto. Tercera pregunta. Hablemos sobre la reprensión. ¿Cuándo es necesario confrontar con firmeza a nuestros hijos? Señalando lo siguiente, que la corrección instruye y la represión confronta. Así que la reprensión se utiliza cuando el hijo persiste en una conducta pecaminosa o desafiante. Cuando está bajo esos parámetros, es necesario la reprensión y esta es con firmeza, no con ira, con firmeza. Cuarta pregunta. Hablemos sobre la súplica. ¿Por qué los padres debemos apelar al corazón de nuestros hijos? Bueno, porque cuando hablamos de súplica, estamos hablando de una apelación amorosa al corazón de nuestro hijo. No hablamos de una orden, de una corrección, es más bien rogar, exhortar y persuadir. Y hemos dado un ejemplo muy bonito cuando le decimos a nuestros hijos, hijos, te rogamos que escuches la sabiduría de Dios, porque el camino de Dios siempre es perfecto. Tu camino, hijo, es imperfecto. Quinta y última pregunta. ¿Cuáles son las conclusiones sobre este tema? ¿Estás criando a tus hijos como Dios dice? Bueno, las conclusiones es que animar fortalece, corregir endereza, reprender confronta, suplicar es para persuadir. Y en medio de estas conclusiones, esto está mostrando que nosotros como padres estamos caminando con el Señor. Obviamente caminamos con el Señor en pura gracia, dependiendo de Él bajo su gracia. Amén, que así sea. El Señor cada día que nos brinda es en su infinita misericordia, en su infinita gracia, y que sea el Señor siempre enderezando nuestros caminos. Y lo mejor es conforme a sus propósitos, conforme a sus pensamientos, que son muchos más altos a los que nosotros queremos para nosotros mismos y para nuestros hijos. ¿Algo final antes de Sí, despedir? quisiera reiterar el saludo a las personas que nos han acompañado en este espacio de Hablemos de Familia. Primeramente agradeciendo a los oyentes de su alternativa, Claro que sí. siempre muy atentos, muy dispuestos, gracias por los mensajes. Y también los oyentes de Cielos Abiertos, por ejemplo a Marisol, que estuvo allí muy dispuesta, a nuestro querido hermano William, allí también en Los Ángeles, a Berta Olivares, también agradecemos que nos haya acompañado en esta presente misión y a cada una de las personas que ha estado con nosotros. No olviden lo siguiente, ir a la palabra de Dios, no solamente para nuestra vida, sino para la crianza es algo muy importante. Allí encontramos sabiduría de parte de Dios y eso nos permite tomar de esa sabiduría ¿para qué? Para enseñarla a nuestros hijos. Recuerden que el principio de la sabiduría es el temor al Señor y con este mensaje nos despedimos deseándoles lo mejor y también les extendemos la invitación para una próxima emisión aquí en Hablemos de Familia a través de Suba Alternativa y Cielos Abiertos, turradio.com, pasaporte a una nueva vida. Bendiciones. Hablemos de familia en Cielos Abiertos, tu radio. Padres, madres e hijos, hablemos de familia. Hablemos de la fe,
familia, cielos abiertos. Tu radio. Tu radio.